Excelente. Dice aquí el verso 16, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar, dice allí la gavilla, es el Omer, como rechit mecido, como primicia mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Hashem. Me gustaría estar seguro que todos estamos en el contexto suficiente, necesario, eh, acerca de los próximos 50 días. Dice, desde el día siguiente al Shabbat, se refiere al Shabbat de Pesaj. Después del Pesaj, el siguiente Shabbat, desde ese día que se presentó el Omer Rechid, cuando el Mashiach resucitó, dice, contaréis 7 semanas completas, contaréis 50 días. Y primero que todo me gustaría que pensáramos de qué se trata esto. Se trata de hacer un conteo día por día hasta el día 50, o se trata de un proceso maravilloso, un proceso precioso para el que debemos disponernos y prepararnos. Imaginémonos, haciendo uso de nuestra mente, un pueblo que ha estado prisionero por mucho tiempo, el pueblo de Israel, y que es sacado y dejado en un territorio sin ninguna ley, sin ninguna instrucción, sin ningún manual de procedimientos. Imaginamos que al comienzo van a celebrar con mucho alborozo esa liberación, pero pasados los días, las semanas, ¿qué piensan ustedes que surge en medio de ellos mismos como pueblo que ha estado viviendo en esclavitud? A más de celebrar que han sido, que han escapado de la esclavitud, la celebración de esa liberación, ¿cuánto tiempo podría durar si ese conglomerado de hombres y mujeres ahora son libres, pero no tienen leyes? Como repito, al comienzo lo celebrarán, pero día a día van a comenzar a surgir dificultades. Va a surgir el caos, y el caos seguramente va a llevar a la violencia, y el caos y la violencia van a generar confusión. Eso es exactamente lo que quisiera que pensáramos. Estoy dando inicio esta tarde a una serie que podríamos llamarla de Pesaj, que fue la semana pasada, a Shavuot. Y preguntémonos, ¿qué nos garantiza una vida verdaderamente libres? ¿Qué nos garantiza? ¿Estamos realmente celebrando la libertad o estamos en un proceso de aprendizaje para saber vivir en libertad?
Me parece pertinente que nos hiciéramos una pregunta para comenzar. Y pensando en cada uno de nosotros, aún en nuestra experiencia como creyentes, por el tiempo que sea que llevemos. En la práctica, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre salir de Egipto y ser realmente libres? Pensemos, ¿cuál es la diferencia práctica, real, objetiva de haber salido de Egipto y ser verdaderamente libres? Tal vez esto da pie a otra pregunta. ¿Puede haber verdadera redención sin una auténtica transformación de nuestro carácter? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿hacia dónde nos dirige esta cuenta del Homer? ¿A 50 días de mayor información a más de la que ya tenemos? ¿Será que es preciso 50 días para recibir más información? ¿O será que el Señor realmente estaba preparando a su pueblo para una poderosa transformación? Miren, el Señor saca a Israel en medio de la luna llena el día 15 del mes de Abib, en plena primavera. La cebada está comenzando a florecer y los frutos están comenzando de tal manera que ellos han traído ese Omer Rechit, esa primicia, mientras el Mesías ha resucitado. Pero les está diciendo que cuenten durante 50 días en un tiempo primaveral camino al verano, en una cultura absolutamente agrícola. Y claro, la cebada está dando su fruto y va a ser su momento climático con el trigo también al final de estas 7 semanas. ¿Realmente el Señor los estaba llamando a hacer un conteo numérico? ¿Realmente estamos aquí contando días durante 7 semanas, 50 días? ¿O el Señor nos está invitando a todos y a cada uno a una progresión espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente contar o inventariar algo y más bien experimentar una progresión espiritual? Podríamos llamar a este tiempo de la redención de Pesaj a la revelación de Chabuot. Y el Señor en ese tiempo tenía una apremiante necesidad. A ese pueblo esclavo por 200 años había que entregarle procedimientos, había que entregarle mandamientos, había que llenarlo de promesas. Y la pregunta inicial es, ¿puede un pueblo redimido realmente vivir sin la instrucción divina? ¿Cuál es la diferencia entre escapar, entre haber sido librado y vivir verdaderamente libres? Esa es una pregunta muy interesante, porque todos nosotros somos redimidos, nos llamamos redimidos, pero una invitación particular es: escapé de la esclavitud, pero estoy viviendo verdaderamente libre. Israel había escapado de la esclavitud. Sin embargo, cuando el Mesías viene, les dice, ustedes son
de vuestro padre el diablo. Qué frase fuerte. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y en ese contexto les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pensemos en esta tarde en qué proceso de libertad nos quiere llevar el Señor de manera progresiva durante estos 50 días. Cada uno piense y cada uno haga de este tiempo de exposición de la Escritura un tiempo de oración y de introspección, porque el Señor les quiere entregar la Torá, porque la Torá era la única garantía de que ellos realmente pudieran cumplir el propósito por el cual el Señor los había llamado. Con esto en mente, con esta introducción en mente, me gustaría que fuéramos, y ahí está en la pantalla, espero que lo estemos viendo, el libro de Éxodo, y quisiera leer del verso 1 en adelante, y luego quisiera que conversáramos. Dice aquí, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Quiere decir que entre el mes de Abib, que es el primer mes de los meses del conteo, y el momento en que llegan al monte Sinaí, ya han pasado del mes de Abib al segundo y al tercero, y están llegando exactamente en el día 50. Dice aquí, habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, allí frente al monte acampó Israel. Pero Moche había subido delante de Ja Elohim, pues Achén lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Quisiera que prestáramos atención a las siguientes palabras del Señor que no, me parecen maravillosas y me gustaría que sostuviéramos una interacción para pensar acerca del propósito tan alto del Señor de llevarnos a contar estos 50 días en ese tiempo como parte de un ciclo agrícola que apuntaba hacia la plenitud de la cosecha de la cebada y el trigo, porque el resto de frutos de la tierra de Israel se cosechan más tarde para las fiestas de otoño. Pero al mismo tiempo que viene esa cosecha superabundante de algo tan precioso como el trigo, y el trigo es un grano que el Señor siempre lo usa para hablar de una figura preciosa, que es el fruto del Espíritu. Pero para que el fruto del Espíritu pueda ser una realidad en nuestra vida, nosotros necesitamos ser verdaderamente libres. Y para que podamos ser verdaderamente libres, Él nos entrega la Torá. Entonces yo quisiera que pensáramos al leer la parte que sigue aquí. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Y dice, estas son las palabras, esta es la Torá, estos son los asuntos, este es el dabar, los asuntos que hablarás a los hijos de Israel. Quisiera que cada uno de nosotros en el silencio de su corazón
tomara un minuto para pensar en esta expresión del corazón de Adonai a nosotros. ¿Cómo os levanté? ¿Cómo os he traído a mí? Seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos. Me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta es la Torá que hablarás a los hijos de Israel. Toma en silencio de tu corazón un minuto nuevamente y piensa en esta expresión del Señor a tu corazón. Os levanté, os he traído a mí para que seáis el objeto de mi predilección. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Esta es la Torá que hablaréis a los hijos de Israel. Piensa en un momento, ¿cómo describes al escuchar esto? ¿Cómo tú, a partir de estas palabras, describes el carácter de la persona que está hablándote a ti en estos términos? ¿Qué llega a tu corazón del carácter de la persona que se está dirigiendo a nosotros en estos términos? ¿Qué qué tal Miguel y Camila, los dos como esposos? Miguel y Camila, si una persona te habla en estos términos, ¿cómo tú describirías su carácter? Os levanté, os he traído a mí, seréis el objeto de mi predilección, me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Camilita y Miguel, ¿cómo ustedes describen el carácter de un ser que se dirige a nosotros de esta manera? Por favor, activen su micrófono. Pastor, qué pena, es que los perros estaban ladrando mucho y no le escuché la pregunta. ¿Será que me la puede repetir? Sí, cuando una persona se acerca a ti y te dice, os he levantado, te he traído a mí para que tú me seas el objeto de mi predilección. Tú me seréis un reino de sacerdotes, tú me seréis una nación santa. ¿Cómo tú describes el carácter de una persona que se refiere a ti en esos términos? Lo opuesto a egoísta, alguien muy, pues, entregado, alguien que se sacrifica por nosotros. No sé si Muy, estoy entendiendo la pregunta bien. muy bien. Y Camilita, Sí, lo mismo, muy, no sé, que el carácter del, si nos dice eso. Perdón que las perritas están aquí. ya entiendo, ya entiendo. A ver, Anderson y Marina, ¿cómo ustedes definen, gracias Camilita y Miguelito, cómo ustedes definen el carácter de una persona que se acerca a ustedes en estos términos tan particulares? Pastor, veo un carácter de de cariño, mucho amor, pero mucho celo.
amoroso, amoroso, ujú. A ver, eh, celoso. ¿y Marina? Realmente, Pastor, Marina está aquí en la casa, pero no está aquí conmigo al lado. Ya entiendo, ya entiendo. A mí me parece que una persona que se refiere a mí en estos términos le da un valor muy grande a mi relación con él. ¿Cómo os te he levantado? Y lo más precioso, yo, Adonai, te he traído a mí. Qué palabra más preciosa. Yo te he traído a mí. Yo te he traído a ti, a mí, para que tú seas el objeto de mi predilección entre todos los pueblos de la tierra. Wow, que una persona como Adonai me diga que yo soy el objeto de su predilección entre todos los pueblos de la tierra. Y cuando me dice te he traído a mí, me siento muy cercano. Y cuando me dice, me seréis un reino de sacerdotes, me seréis una nación santa, es una expresión demasiado amorosa, demasiado afectuosa. Ni siquiera veo aquí que esté expresando aún su celo. Me está diciendo que me está dando un propósito muy alto, un destino muy alto. La pregunta es, ¿qué va primero? ¿El mandamiento o la redención? ¿Qué va primero? ¿Qué él trae primero mandamientos o primero nos trae hacia él? Nos trae hacia él. Qué carácter más maravilloso. Yo me he detenido aquí porque la mayoría de personas tienen unas descripciones muy negativas y adversas hacia la Torá. Y la Torá, que es, en su etimología más clara es instrucción, no tanto como ley, si bien contiene ley. La Torá, el mandamiento, fue posterior a la liberación, a la redención. Y la única manera como nosotros podemos ser verdaderamente libres es por medio de ella. Imaginemos un niño de la calle, los que vivimos en los países latinoamericanos conocemos la tristeza de los niños de la calle, que no tiene cobijo, no tiene abrigo, no tiene educación, no tiene modales. Y de pronto alguien muy noble, con buenos recursos, detiene su auto y lo recoge de la calle y lo adopta. Va a una corte, va ante un juez y lo adopta legalmente. Pero claro, al traerlo a la casa, este niño no, nadie le enseñó, no tiene modales. ¿Por qué le enseñará modales este padre noble a este hijo? ¿Le enseñará modales para hacerlo hijo o le enseñará modales porque ahora es hijo? Y este es el tema más precioso de la entrega de la Torá. Y esta es la expectativa del Padre para nosotros. ¿Cómo actúa Achen? El primero redime, y eso fue lo que hizo en Pesach. Pero una vez que redime al pueblo esclavo, lo instruye. Es triste, mis hermanos, pero muchos hoy buscan cómo ganar aceptación a través de reglas. Muchos buscan eh, poner pautas y parámetros, pero lo primero es
la liberación o el mandamiento. ¿Qué revela en esta lectura inicial, que fue lo que pregunté a los Tobar y a Camila y a Miguel, qué revela esto sobre el corazón de Hachem? Es la pregunta, porque antes de entregar la Torá, este es el preámbulo de la entrega de la Torá. Te he levantado, te he traído a mí, tú eres el objeto de mi predilección. Tú me serás un reino de sacerdotes, tú serás una nación santa. Entonces, el pensamiento es, ¿qué implica la entrega de la Torá en mi relación con Adonai? Primero, es su amor, primero me ha traído a Él. Y por ende, desea que yo escuche su voz. Y por eso Él le dice a Israel, eres el objeto de mi predilección. Eres un tesoro para mí. La pregunta es, ¿un tesoro se puede mantener como tesoro sin pautas, sin parámetros para cuidar ese tesoro? De ninguna manera. El problema al que los seres humanos nos abocamos es que vivimos en una cultura donde cada uno quiere vivir como quiere, sin pautas, sin mandamientos, sin instrucciones. Pero el resultado inevitable cuando una persona vive sin pautas, sin instrucciones, ¿cómo podríamos definir los resultados? Pues ansiedad, porque una persona que no tiene pautas está sujeta a la ansiedad, confusión, por supuesto, y una identidad como la del niño de la calle. La pregunta es, ser un tesoro especial, el objeto de la predilección de Adonai, ¿es una responsabilidad o un privilegio? ¿Qué piensa, por ejemplo, Germán Andrés? Ser un tesoro especial, ser un reino de sacerdotes, ¿es un privilegio o es una responsabilidad? Pastor, yo creería que son ambas. Exactamente, exactamente. Primero es un privilegio. Yo creo que ustedes y yo nos sentimos maravillosamente privilegiados de escuchar esta tarde su voz. Yo te he levantado, yo te he traído a mí, tú eres el objeto de mi predilección. Eso es un privilegio. Cada vez démosle más valor al hecho de pertenecerle a Él. Me seréis un reino, pero también, a más de un privilegio, es es una tremenda responsabilidad. Germán Andrés, en la práctica, en este siglo XXI, ¿qué significa para ti ser un reino de sacerdotes hoy? En la práctica significa de parte de uno un comportamiento diferente al resto de las personas que nos rodean. Creo que ser un reino de sacerdotes es vivir en un mundo que es diferente a nuestro reino o a nuestra tierra, por decirlo de alguna forma, pero vivir según los mandamientos, estatutos que el Padre nos ha dejado, ser diferentes en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en la forma que nos comportamos. Mm, Básicamente, pastor. Maravilloso, Germán. Maravilloso.
A ver, Elenita, ¿en qué orden tú colocarías estas tres palabras? Pensando en el texto que acabamos de leer. Te dicto tres palabras y tú les colocas un orden según tú crees al leer el texto que estamos leyendo. Propósito, relación, redención. ¿En qué orden van? Relación, propósito, redención. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Y cuál va al final? ¿Y por qué? La repito, redención, relación, propósito. Propósito, redención, relación. ¿Cuál de esas tres palabras es primera, cuál segunda y cuál tercera y por qué? Claro, pastor, comparándolo al texto y con la ilustración del texto que es muy claro, primero sería el acto redentivo del Padre, habría su rescate, su redención, su salvación. Se describe en el primer versículo que veo que se despliega en la pantalla, vosotros mismos visteis lo que hizo a los egipcios y como os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Eso es un acto redentor. Luego, la condicionante del Padre aquí en Éxodo dice, ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, eso significa la relación del Padre. Es la instrucción clara que el Padre es relacional y quiere relacionarse con su pueblo. Por ende, Él revelaría, ¿cierto?, al escuchar su voz, el propósito que tiene para su pueblo, ser una nación apartada para servirle y para escucharle, un reino de sacerdotes. Excelente. Tomemos nota en el corazón, mis amados hermanos. El orden correcto es, como lo mencionó Elenita, redención nos saca, nos trae a Él y nos da un propósito. Las tres cosas van en ese orden. Ahora, esa, esa triple acción, redención, relación, propósito, ¿cómo definirla con solo una palabra? Estas tres palabras en ese orden, redención, relación y propósito, todas bajo una sola palabra, una sola palabra. ¿Cuál sería? Juan Esteban Villa. Pastor, eh, una sola palabra para esas tres palabras. Sí, en ese maravilloso orden. Redención, relación y propósito. Uy, me mató, pastor, no sé. No sabría qué una palabra para esas tres, no sabría, pastor. Está bien. Tiene su ayuda idónea a su lado. Sí, pero está más confundida que yo. No, 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 no vamos a estar confundidos. A ver, Grace, gracias Juan Esteban y Juliana. Grace, una sola palabra que englobe redención, relación y propósito. Salvación. Salvación, dice Gabriel. Yo Todavía también, una sí, palabra. ¿Ah? estaba pensando en esa también, que en la salvación, también estaba pensando como somos propiedad de Él. Ujú. Em, yo creo que una unidad, no, es que, Grace, ¿qué significa tu nombre? bueno, gracias. Por Ya, eso te perfecto. pregunté, Grace, gracias. La Es única palabra que gracias, ok. engloba redención, relación y propósito es gracia. Sí, por la Entonces, gracia de Dios. y este es el preámbulo de la entrega de la Torá llamada ley. Entonces, la pregunta para Luis Soto,
Para Luisito, ¿es la Torá es ley que carga o gracia que edifica? Luisito. Pues yo creo que es gracia, pastor. Claro. La entrega de la Torá, que la pregonan como la ley y como tan separada de la gracia, la entrega de la Torá no es ley que carga según lo que acabamos de escuchar. Es gracia que edifica. El pacto para ser su pueblo no comienza con una exigencia, comienza con gracia previa. ¿No les parece, mis amados hermanos, maravilloso a la progresión espiritual a la que estamos entrando durante estas 7 semanas, durante estos 50 días? Van de la mano dos palabras preciosas aquí. Identidad. Me seréis el objeto de mi predilección. Me seréis un reino de sacerdotes. Me seréis una nación santa. Amados hermanos, esa es nuestra identidad. Pero esa identidad que el Ruach HaKodesh, que fue entregado 1700 años después de esta primera entrega de la Torá, nos revele que nosotros, junto con la identidad que hemos recibido una tremenda responsabilidad. Porque un embajador no vive como un ciudadano común, porque un embajador representa a una nación en otra nación. Israel en este punto fue comisionado como embajador del reino. Y es un buen momento para que todos nos hagamos algunas preguntas aquí en el silencio de nuestro corazón. Una pausa, mis hermanos, de introspección. Preguntémonos en primera persona del singular. Mi vida, tu vida, mi vida, nuestra vida. ¿A quién refleja? ¿A Hashem o al sistema del mundo? Piensa un segundo. En la semana que terminó, en mi vida matrimonial, cuando hay conflictos, cuando el tiempo no alcanza, cuando los demás me incumplen, cuando los demás me fallan, ¿qué refleja mi vida? ¿A Hashem? ¿Refleja que Él me ha traído hacia Él? ¿Refleja que soy el objeto de su predilección? ¿Refleja que soy un reino de sacerdotes? ¿Refleja que soy una nación santa? ¡Qué maravilloso! La pregunta es, cuando tú obedeces día a día, ¿obedeces porque eres acepto o tú obedeces para ser acepto? Y pensemos en un asunto, porque toda esta declaración de amor fue la declaración de amor para la entrega de la Torá. Y en Israel se entiende que la entrega de la Torá fue la entrega de la ketubá de bodas, del pacto matrimonial de Adonai a su pueblo. Entonces, ¿qué ocurre si una esposa invierte este orden en la relación con su esposo? Una esposa tratando de vivir con un esposo porque es aceptada, porque es valorada, porque es ponderada, porque es amada o porque tiene que ganarse la aceptación. ¿Cómo es la resultante en la vida emocional de una persona que tiene que relacionarse con otra con base en exigencias y no con base en relación? Qué preciosa es la introducción de la entrega de la Torá.
Y la gran pregunta es, ¿puede existir verdadera obediencia sin amor previo? ¿Puede existir, puede darse verdadera obediencia sin amor previo? Yo quisiera que buscáramos dos textos aquí. Voy a colocarlos aquí en la pantalla. El primero es un texto maravilloso y muy preferido de mi corazón y es Juan 14:15. Y lo coloqué aquí en la pantalla. Dorita López, ¿quiere leerlo? Sí, pastor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Hasta os ahí, dará, Dorita. bueno, Hasta ahí, hasta ahí. Si me amáis, ¿qué pasará? guardaréis mis mandamientos. ¿Tú piensas que esa proporción del tamaño guardaréis está desproporcionada respecto de amar? No creo, pastor, porque Yo, si amo de verdad, pues tiene que haber el respeto de guardar sus mandamientos. sí, está desproporcionada. Está demasiado grande el guardaréis. Debiera ser a la inversa. Me amáis. Debiera ser más grande que guardaréis. Si me amáis, sí, si me amáis. ¿Cierto? Sí, sí, Porque Señor. a veces la relación con el Señor puede ser fría, monótona, rutinaria, guardando, estando en Shabbat, participando del servicio, pero y podemos estar en un nivel de frialdad. Lo coloqué así a propósito, pero debiera estar igualmente este amáis en mayúscula, mucho más grande, y ese guardaréis mis mandamientos un poco más pequeño, porque es el resultado de esa declaración de amor que el Señor nos hace. Y le pido al Ruach HaKodesh que estos 50 días ustedes y yo estemos atentos al proceso al que Él nos quiere llevar. Este tiempo se llama de Pesaj a Shavuot, de la redención a la plenitud. Si me amáis, primero lo amamos. El texto de Primera de Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En Deuteronomio 10, del 12 al 13, el, el Señor dice, voy a colocarlo aquí, Deuteronomio 10, 12, dice maravillosamente, dice, ahora Israel, ¿qué te pide Hachén tu Dios? Sino que temas a Hachén tu Dios. Cuando dice temas a Hachén tu Dios, no podemos leerlo en cultura occidental. Tenemos que leerlo en cultura hebrea. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Esto es lo que Él pide de nosotros. Esto es el resultado de que Él nos entregue la Torá. Y todo el clímax de estos 50 días, después de 1700 años de Israel, estar guardando la cuenta del Homer desde Pesach hasta Shavuot, pensando en trigo, pensando en cebada, viendo la alegría de los campos reverdecer, el proceso de maduración del fruto, la cosecha y trayendo esto como una ofrenda de gratitud al Señor, más allá del sentido agrícola, miraba a algo superior, que más allá de cumplir la Torá, había algo que ocurriría y que inauguraría el Mesías precisamente en la tercera copa
que ya nosotros entendemos a qué se refiere la copa de la redención. Y quisiera poner este par de textos aquí y quisiera buscar dos hermanos lectores. Jeremías 31, 33 es el primero. Voy a colocarlo aquí, Jeremías 31, 33. ¿Qué tal, Iván Darío? Sé que ese versículo es un versículo que aprecias mucho. Claro, pastor, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A ver, Ivancito, había un aspecto agrícola de contar las semanas para que llegara el trigo. Había un aspecto comunitario de traer una ofrenda que iniciaba el Omer Rechit, pero había un aspecto profético que miraba al Mesías y que un día, después de 1700 años de estar haciendo, este texto se hizo real. ¿Quieres expresarlo desde tu corazón? Eh, a ver, dice, daré mi ley y nos daría el Ruach, nos daría el Ruach para escribir su ley en nuestra mente y nuestro corazón, nos capacitaría para obedecer. Excelente. ¿Y qué tal este otro texto? Que es exactamente el que estás expresando. Son como una pareja preciosa. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Léelo tú mismo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si la Torá ahora se escribe en el corazón, ¿cuál era realmente el problema durante esos 1700 años? ¿La Torá o el corazón humano? El corazón, tratar de obedecer desde el corazón humano. Sí. Pero fíjense que el corazón humano siempre ha criticado la Torá. Pero el Señor está diciendo, es que al corazón humano le faltaba algo. Le faltaba que esa Torá se escribiera en el corazón. Porque lo que requería para cambiar el corazón era que el Ruach fuera puesto en el corazón, que la Torá fuera escrita en la mente, que la Torá fuera escrita en el corazón, y entonces el corazón sería transformado. Hermanos, para que cuando dialoguen con algún buen hermano cristiano bien intencionado, le aclaren que el problema no está en la Torá, que el problema está en el corazón humano y que el corazón humano requiere procedimientos para vivir en santidad. ¿Qué evidencia muestra una persona o tu propia persona que está internalizando la Torah? ¿Qué evidencias se ven en el corazón de una persona que comienza a internalizar la Torah como padre, como creyente, como esposo, como hermano, como miembro de la congregación? ¿Qué evidencia se muestra en una vida que está internalizando la Torah? Una Vida sola transformada. palabra: Vida transformada. vida transformada. Y en esa progresión agrícola, Iván Darío, de sembrar una semilla de cebada o de trigo, ¿cuál era el resultante 50 días más tarde?
cosecha, una cosecha de la misma calidad de la ofrenda. Fruto, Fruto, sí. fruto, fruto. Hermano, la expectativa es una progresión de fruto. Progresión de fruto. El llamado es a una vida de gracia antes que solamente de obediencia. Y si nuestro servicio al Señor, si nuestro guardar mandamientos no proviene de una sensación profunda de amor, de aceptación, de especial tesoro, esa obediencia realmente no es saludable. Esa es una obediencia que está indicando esclavitud disfrazada, porque lo que el texto de Primera de Juan 4 dice es, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En Deuteronomio 18:15, el Mesías es anunciado de una manera muy preciosa. Aquí está. Dice, Achén tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Dice, conforme a todo lo que pediste a Chen, tu Dios en Horeb, el día en la asamblea, cuando entregó la Torá, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Achén, mi Dios, ni vea yo este fuego tan grande para que no muera. Entonces, él dice, bien es lo que has hablado, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como yo. Esta es la expectativa de la transformación de estos 50 días. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Por eso cuando el Mesías en el Evangelio dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas, él lo que está diciendo es, yo soy ese profeta. Y está expresando, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Según Juan 1:14, voy a plantearlo aquí y voy a hacer una pregunta. Solamente esta primera frase, el verbo, o sea, la palabra, o sea, el dabar, los asuntos de Dios o la Torá, se hizo carne. La Torá se hizo carne. Una pregunta, si la Torá se hizo carne y él no vino a abrogar, él vino a cumplir, la pregunta que haría a todos es, ¿qué es, vemos en su carácter? ¿Qué observamos al leer los evangelios en la forma de vivir del Mesías? Voy a preguntar a varios uno por uno. ¿Cómo era el carácter de una persona que fue en la tierra la expresión de la Torá viviente? Una expresión uno por uno. Dorita López, algo que te cautiva, una sola palabra, del carácter de la Torá viviente cuando pisó los pies en la tierra. Bueno, pues a mí me suena mucho la humildad La humildad, perfecto, y sí, la está bien. humildad y el carácter, que iba directo. La humildad es una expresión del carácter. La Torá viviente se expresó con humildad. Gabriel Sí. Gil, si él es la Torá viviente, ¿qué de su carácter toca tu corazón?
Una sola palabra. Pastor, me parece que un santo, Santo. Excelente. Alfonso santidad, López. santidad, santidad. Alfonso López. Si Mashiach es la Torah viviente, ¿qué de su carácter toca tu corazón? Nobleza, pastor. ¿Cómo? Noble, nobleza. Casi no te capto. Nobleza, pastor. Me encanta. Nobleza. Está bien. Elenita, ¿qué del carácter de la Torah viviente impresionó tu corazón? Yo diría, en mi caso, pastor, misericordia. Su misericordia. Tejani, ¿qué de la Torah viviente impresiona tu corazón y te anima a imitarlo a él? Bueno, su humildad, su servicio, él vino a servir, no a que le sirvieran, su Ok, humildad. gracias. Gracias. ¿Qué implica seguir a alguien que encarna perfectamente la Torá, la voluntad de Hashem? ¿Qué implica seguir a alguien que encarnó plenamente la voluntad de Dios, Santiago? En este caso, el Mesías. ¿Qué implica seguir a alguien que todos aquí estamos diciendo, esta fue la expresión del carácter que a mí me impresionó? ¿Qué implica seguirlo a él? Orden, pastor. Orden. ¿Qué más? Ser Orden, disciplina. imitadores de él. Madurez en él. ¿Qué más? No, dije imitarlo. Imitarlo. Sigamos. Obedecerle. Obedecerlo. Perfecto. Fidelidad. Fidelidad, porque Él es la Torah viviente. Es el mismo que dice, tú eres el objeto de mi predilección. Yo te tomo, yo te redimo para que atraerte a mí, para que seas el pueblo de mi predilección. Él, la Torah viviente, no vino aquí a abrogar, sino a cumplir. La pregunta es, ¿y cuál es mi nivel personal de relación entonces con la escritura, que es el mismo? ¿Cuál es mi nivel de pasión por la Torá? ¿Cuánto tiempo le dedico al estudio de la Torá? ¿Qué valor tiene el obedecerla? ¿Qué valor tiene el honrarla? Porque la escritura dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Fíjense que estamos partiendo de una convocatoria que vamos en una cuenta progresiva, en una progresión espiritual que empieza con un fruto que se entrega como una ofrenda de primicia porque viene una cosecha superabundante y por eso el Mesías dice, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol es conocido por el fruto. Todo buen árbol da buenos frutos. Nosotros, mis amados hermanos, somos conocidos por el fruto. Piense cada uno de nosotros, ¿qué clase de fruto estoy dando? ¿Cuál es el fruto que doy como varón, Llevar su palabra. como mujer, como padre, como hermano de mis hermanos en la congregación, como miembro de la congregación? ¿Cómo mis hermanos me perciben a mí? No por la información que conozco ni que pondero, no. ¿Cómo me perciben a mí mis hermanos por el fruto que doy? Es una buena pregunta. La calificación de nuestra vida siempre será en relación directa a la clase de fruto que estamos dando. Aquí el fruto no es una emoción, no es una Su palabra.
Es una obra visible que se refleja. Son obras visibles que reflejan la naturaleza de cada uno de nosotros y el lugar que ocupa la Torá. La escritura en Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Aún un jovencito que ama la Torá, que honra la Torá, que obedece la Torá, se le reconoce por sus hechos. Los hechos son los frutos. Hachén dice, yo Hachén doy a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjense que estamos en una progresión de 50 días que culmina con la entrega de la Torá, que culmina con la cosecha plena del trigo, pero que culmina con la entrega del Espíritu de Dios. Luego, en estos 50 días, tiene que haber una progresión del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Piensa en estas tres palabras. Piensa en su orden y piensa cuál te identifica más. Sé que esto es correcto. Esa es la primera palabra. Sí, yo sé que esto es correcto. La segunda, tengo que obedecer. Tengo que estar en el Shabbat. Tengo. Y la tercera, deseo hacerlo. Tengo que obedecer. Sé que es correcto. Deseo hacerlo. ¿Cuál es la correcta? Deseo hacerlo. Si lo expresas, exprésalo audible. Deseo hacerlo. Excelente, claro. ¿Ustedes han visto una planta haciendo fuerza para dar fruto? No, ella de manera natural da fruto. No es que tengo que obedecer. Ninguno de nosotros tiene que estar aquí esta tarde. No estamos aquí porque es lo correcto. Estamos aquí porque deseamos hacerlo, porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él nos redime porque quiere relacionarse con nosotros y porque tiene un propósito para nosotros. Solo cuando yo digo es que deseo estar en Shabbat, es que yo voy a cambiar hasta mi agenda porque tengo que estar en esta convocatoria y quisiera que leyéramos Hechos 20:16 y que identifiquemos quién está haciendo esto. Eh, Dorita López, ¿puedes ayudarme leyendo este texto? Sí, pastor. Gracias. Y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar, de serle posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Explícame ese texto, Dorita, tal como lees. ¿Qué lees? ¿Qué entiendes a la luz del razonamiento que estamos trayendo? Que él anhelaba, deseaba estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Y entonces, ¿qué hizo, Dorita? Pues decidió navegar sin escala en ningún lugar en Éfeso para llegar para no perder tiempo. ¿Y ese qué fiesta era esa, Dorita? Pues en la fiesta donde descendió el Ruach HaKodesh, Shavuot. Shavuot. Él cambió su agenda. Él adecuó su agenda porque de ser posible, él deseaba, no era que tenía que obedecer, no era porque era correcto estar en Jerusalén en Shavuot, sino porque para él, de ser posible, él deseaba estar en Shavuot. Ujú. Precioso. Aquí Sí, estamos hablando de que
el Espíritu de Dios refleja un deseo intenso de respuesta espiritualmente natural al amor que Él nos ha manifestado, a la redención que Él ha obrado. No estamos viviendo la Torá como obligación, no la estamos viviendo por conocimiento, la estamos disfrutando porque nos está transformando. Es muy triste conocer mucho y obedecer poco, porque hay algo que está fallando en esa ecuación. La pregunta para que nos hagamos nosotros aquí es, ¿cuál de estas palabras refleja mi anhelo? ¿Un deseo de transformación? ¿Un alto deseo de conocimiento? ¿Una gran obligación? ¿O tengo un deseo profundo de su presencia, de su amistad, de su plenitud? Qué precioso porque todo parte de esta declaración de amor de Adonai para nosotros. Yo quisiera que todos antes de orar fuéramos a, a dos textos, a dos textos. Voy a ponerlos ambos para que los volvamos razón de oración. Ante esta declaración de amor que Adonai hizo, esto lo empezamos viendo en el capítulo 19 de Éxodo. Esa triple declaración de amor. Yo te he levantado, yo te he traído a mí, para que tú seas el objeto, el tesoro de mi predilección, para que tú seas un reino de sacerdotes y de gente santa. Esta fue la respuesta del pueblo. Elenita Guillén, por favor, ¿quieres leer aquí donde está el cursor? Por favor, en Éxodo 19:8. Por supuesto, pastor, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Hashem ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Hashem. Y Ustedes Hashem, saben, perdón, mis- voy a darle otro texto porque esta palabra la repitieron dos veces ellos. Entonces la Torá no sería una pesada carga. La segunda vez para que Elenita también la lea es esta. Es en el mismo contexto de la entrega de la Torá, Éxodo 24:7. Léelo de nuevo o en este otro verso, Elenita, por favor. dice Éxodo 24:7, luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Hashem habló. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que Hashem ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Ahí, gracias. Cumpliremos y obedeceremos todo lo que Achén habló. Haremos y obedeceremos todo lo que Achén ha hablado. Esta expresión haremos todo lo que Achén ha hablado indica uno de los momentos más preciosos, más profundos de la entrega de la Torá, la respuesta del pueblo. ¿Ustedes piensan que un pueblo que se sentía grabado, cargado, atemorizado, podría expresar con tanta vehemencia estas dos palabras: haremos todo lo que Achén ha hablado? ¿Qué momento más profundo? Eso tiene un significado maravilloso. Naashe, Nishma. Haremos, escucharemos, entenderemos, obedeceremos. Y miren el orden, hermanos. Aquí hay un principio espiritual profundo.
Y es en la práctica algo que ustedes y yo podemos dar testimonio. Ellos están diciendo, vamos a obedecer. En el camino vamos a comprender. Este es el principio espiritual más profundo. Nosotros empezamos hace 11 años toscamente a obedecer. En el camino, nuestra comprensión hoy es superior. En la Torá, en la mentalidad hebrea, la obediencia no depende del entendimiento completo. La obediencia es una confianza total en Adonai como fuente, como padre. En estos días hablábamos de cómo el Señor en su amor y bondad nos ha ido dando entendimiento, pero ha sido producto de 11 años de obediencia. Haremos. La pregunta es, ¿cómo podemos decir hoy en el siglo XXI, haremos y obedeceremos? Y la pregunta ¿es posible obedecer sin entender completamente? Y la respuesta es sí, es lo que hemos estado haciendo durante 11 años. Es posible obedecer. En el camino, el Señor nos ha ido dando entendimiento. Es la confianza de un hijo en el carácter de un padre. No podemos acercarnos a obedecerlo simplemente como una obligación. No es eso lo que expresa esta respuesta maravillosa. Entonces, mis hermanos, en una progresión espiritual, cuando el trigo está comenzando a florecer y va a llegar a su plenitud durante 1700 años, Israel guardó Chabuot. Pero en un día de Chabuot, 50 días después de la salida de Egipto, el Señor entregó la Torá. Y 1700 años más tarde, en un Chabuot, el Señor puso su espíritu en el corazón, escribió la Torá en el corazón y dio la potestad de caminar en los caminos del Señor. El fruto es el resultado de todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Haremos todas las cosas que Hashem nos ha mandado a hacer. En el camino tendremos mayor entendimiento. Como le dice el Mesías en el camino de Emaús a los discípulos, o en una de los encuentros con ellos, bienaventurados los que sin ver creyeron. Empezamos humildemente obedeciendo en el camino las cosas que Dios nos está regalando, la manera como nos está abriendo los ojos y no ha dejado de hacerlo, va en creciendo y va de gloria en gloria. Vamos estos 50 días a caminar juntos. Vamos a pedir que el Señor nos sorprenda el 23 de mayo. Tomemos nota, como Pablo, ajustemos agendas. Sábado 23 de mayo, Chabuot. Tomen nota, por favor, y hagamos como Pablo. De ser posible, hago ajustes, no me detengo en Éfeso porque quiero llegar a Jerusalén, quiero estar en Chabuot porque hay una progresión espiritual maravillosa. Vamos a tener un tiempo de oración. Algo maravilloso Dios quiere entregarnos. Algo precioso Dios quiere seguirnos otorgando. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Amados hermanos, hemos escuchado la palabra que Hachén nos ha dado hoy y realmente yo sé que para nosotros ha sido de mucha bendición y seguramente
vamos a querer compartirlo con muchos. Pero por ahora vamos a cerrar la transmisión, vamos a dejar de grabar y nos vamos a disponer